Segunda Timoteo 1, del 1 y 2, y luego el capítulo 2, del 1 al 7. Y así dice la palabra del Señor. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, que tengas gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor y de Jesucristo nuestro Señor. Tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, por tu parte, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y tampoco el que lucha como atleta es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Oremos al Señor. Señor, estamos delante de tu presencia, teniendo la convicción, Señor, de que tu palabra es verdad y que tú, Señor, nos vas a hablar por medio de ella. Yo te quiero pedir, Señor, que tú uses mis labios para edificar a la iglesia, para enseñar, Señor, para que la Escritura redarguya y también edifique los corazones de mis hermanos, Señor. Ayúdanos en este propósito, queremos ser exhortados por ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté en medio nuestro para abrir nuestros oídos, para ablandar nuestro corazón, para poder escuchar y también, Señor, para poder ser hacedores de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí, porque tú habitas en medio de tu pueblo, Señor, y porque tú, Señor, eres el ejemplo perfecto de paternidad. Te damos gracias. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Cuando hablamos de crianza de los hijos, y este sermón, el número 12, dice cómo educan los cristianos a sus hijos. ¿Y por qué quise poner esto de esta manera? Porque hay formas de criar, hay distintas formas de criar a los hijos. Pero ¿saben qué? Los que somos cristianos tenemos una forma de criar a los hijos. Pero esta forma no es innata, no es algo que venga necesariamente con la fe, sino que es un acto de la voluntad y un acto también de la mente de reconocer las verdades de la Escritura y luego aplicarlas, esas verdades, a la crianza y a la educación de nuestros hijos. La gente educa a la gente, a sus hijos en general, como pueden, ¿o no? Cada uno educa a sus hijos como puede. Bueno, muchas veces nosotros también, pero ¿saben qué? Nosotros tenemos muchos más recursos, infinitamente más recursos que cualquier persona que no cree en Cristo Jesús. Aquella persona que no entiende lo que es el pecado. Aquellas personas que justifican el pecado de sus hijos como una falta de adaptación o simplemente una falta de educación. Ya cuando esté más grande se le va a pasar, ¿o no? Sin embargo, cuando nosotros hablamos de educación de los hijos, estamos hablando de lo siguiente, de predicar el Evangelio al corazón y que esta predicación del Evangelio traiga frutos y traiga buenas obras. O sea, la fe que tienen nuestros hijos en Jesucristo va a producir buenas obras. No al revés. No porque nosotros pongamos buenas conductas en nuestros hijos, ellos van a ser creyentes en algún minuto. ¿Me explico? Lo que hacemos es predicar al corazón, también enseñar, porque el apóstol Pablo aquí está enseñando y dándole datos claves a Timoteo, también debemos nosotros hacerlo así. Pero nunca son los comportamientos aquellos que deben estar primeros en nuestra mente, sino regar el árbol desde la raíz. Si cuidamos un árbol desde la raíz, si regamos estas maravillosas higueras, creo que soy de los pocos que nos gustan los higos, si regamos las higueras, si las cuidamos, etcétera, ¿qué vamos a tener 2 veces al año? Vamos a tener higos y brevas, no sé cuál es primero. ¿Higos? No, Carlos, tú sabes de palta, así que...
vamos a tener higos, ¿cierto? Pero nadie va a empezar a recoger o va a empezar a comprar higos de plástico para colgárselos al arbolito. O una caja de higos para colgárselos al arbolito. Es absurdo, ¿cierto? Porque alguien va a querer ir a comer higos y son de plástico. O si no, van a estar peor, van a estar más podridos y más tirados en la tierra de lo que cada domingo en la mañana nos encontramos, ¿cierto? Entonces, la situación de la paternidad hoy día, yo diría que es una paternidad ausente. Los hijos hoy día básicamente están lejos de sus padres gran parte del tiempo. Y eso no lo podemos negar. Eso es una constatación de un hecho, ¿cierto? Si usted compara el tiempo que está su hijo con otras personas versus el que está con nosotros, siempre es menor que el que está con nosotros. ¿Ya? Y eso es tema de otra conversación. Vamos a hablar de cómo nosotros, en nuestras propias circunstancias, debemos criar y educar a nuestros hijos. Primero, vamos a leer, así, una mirada bastante general, de las definiciones que han dado los intelectuales, filósofos, educadores, acerca de la educación. Platón dice lo siguiente: educación, o trata la educación como el desarrollo integral del individuo. Aristóteles, educación como el cultivo de la virtud y el intelecto. María Montessori, una educadora muy famosa, dice que la educación es, o habla de la educación como autoaprendizaje. Calvino habla de la educación como formación en la fe y en la piedad. Comenio, que es el padre de la educación moderna, también un protestante, dice que la educación, o habla de la educación como un proceso universal y continuo de desarrollo humano. Todos estos tienen, excepto la de Calvino y tal vez la de Comenio, tienen al ser humano en el centro. Hay una hermosa definición dada por el rey Salomón, probablemente el hombre más sabio de toda la historia. ¿Qué dice? En el primer capítulo de Proverbios: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Esa es la mejor definición que nosotros podemos encontrar a lo largo de la historia sobre educación. Enseñar el temor a Dios a nuestros hijos. Hoy día, o hace algún tiempo, teníamos una nana muy eficiente, ¿cierto? Cuando queríamos que nuestros hijos estuvieran un rato tranquilos, por lo menos nosotros, prendíamos la tele. Y era un asistente muy eficiente, ¿o no? Sentaba el cabro chico. Yo he visto hoy día que hay cabros chicos que no comen sin Blue, supongo que será hoy día la moda, ¿no? ¿Ya? Están ahí viendo monitos y cosas, y los niños, y ayuda un montón, ¿cierto? Es algo así como una pastilla para dormir. Uno se toma la pastilla y duerme. Uno pone la tele y el cabro chico y se porta súper bien. ¿Se fijan? Se porta bien mientras la tele está prendida. Pero sin embargo, hoy día no tenemos solo la televisión, sino que tenemos algo que se ha metido en nuestros hogares de manera que no nos hemos dado cuenta, o sea que nos ha invadido sin darnos cuenta. Y probablemente ya estamos invadidos. Me refiero a los dispositivos móviles. Un escritor llamado Michael Desmurgat, no lo vuelvan a decir, en su obra, el libro que escribió hace muy poquito se llama La fábrica de cretinos digitales. Es una obra crítica que analiza el impacto de las pantallas y de la tecnología digital en el desarrollo cognitivo y emocional de los niños. Y aquí hay algunas ideas principales de su libro. Cuando los niños están demasiado tiempo expuestos a medios digitales, él dice que hay un incremento en la ansiedad y en la depresión. Él señala que el uso excesivo de las redes sociales y las pantallas está correlacionado con el aumento de los niveles de ansiedad y depresión entre los adolescentes. La constante comparación con los demás, la presión por obtener likes y la exposición a contenidos negativos afecta su bienestar emocional. Ayer alguien me preguntaba sobre
los derechos de los niños respecto, por ejemplo, si alguna vez teníamos que quitar los dispositivos o quitar la puerta de una casa, de una pieza. En el contexto de esta charla, que era que nosotros debíamos saber, conversar y conocer todo lo que estaban viendo nuestros hijos, que en nuestra casa, en las casas no debería haber algo así como vida privada, ¿cierto? Son niños. Y ella me dijo, ¿hasta dónde llega? Porque ellos son sujetos de derecho. Sí, son sujetos de derecho. Toda la vida y toda la historia de la humanidad, los derechos humanos han existido. Lo que pasa es que en algún momento hubo declaraciones que reconocieron esos derechos. Los derechos son propios del ser humano, por el hecho de ser ser humano. Entonces, y eso no podemos hablar de derechos humanos, comprender derechos humanos, si no es en base a una autoridad externa a aquellos que dicen o declaran tales derechos, porque si no, no tienen sustento lógico, sólido ni objetivo. Y la única forma que hacemos que un algo superior, una mente superior, una revelación, etcétera, son los que han, donde está la base de estos derechos. Para nosotros sabemos que es la revelación de Dios. Entonces, sin Biblia no pueden haber derechos humanos. Los niños sí siempre han sido sujetos de derechos, ¿cierto? Siempre han sido sujetos de derechos. Y respecto a la privacidad, entonces yo le decía, y ella me hizo una descripción, yo le dije, bueno, un niño que está todo el día en su pieza con una pantalla, la verdad es que a él se le están vulnerando sus derechos. Más bien está siendo vulnerado en sus derechos que dándole un derecho a la privacidad. ¿Saben por qué? Porque los niños tienen derecho a ser cuidados. Los niños tienen derecho a ser educados. Los niños tienen derecho a tener padres. Todos esos son derechos. Y un niño encerrado en una pieza con un celular es un niño literalmente abandonado. Es abandono de los deberes de un padre y una vulneración flagrante de los derechos de los niños. Entonces, hay un incremento en la depresión, fíjense. También hay aislamiento social. Aunque las redes sociales se presentan como una herramienta para conectar, en realidad pueden conducir al aislamiento social. Los adolescentes pueden pasar más tiempo en línea y menos tiempo interactuando cara a cara, lo que puede dificultar el desarrollo de relaciones sociales saludables y aumentar los sentimientos de soledad. Y yo estoy partiendo de la base que nosotros como adultos y creyentes adultos no somos adictos a las pantallas. Partamos de esa base, ¿sí? Sino lo primero que tenemos que hacer es exorcizarnos nosotros de las pantallas para luego poder exorcizar a nuestros hijos de las pantallas, porque si no, no lo vamos a poder hacer. Recuerden que siempre hablamos de educación de los hijos en Deuteronomio capítulo 6. Le dice, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice, y guarda estas cosas en tu corazón. Y luego dice, y enséñala a tus hijos y bla, bla, bla. Todo lo demás que dice el texto. Quedémonos en el primero. Guarda estas cosas en tu corazón. O sea, el primero que tiene que ser transformado y afectado es el papá y la mamá. Entonces, aislamiento social, autopercepción negativa, la exposición a imágenes idealizadas, poco realistas en las redes sociales, puede afectar la autoimagen de los adolescentes, llevándolos a desarrollar una percepción negativa de sí mismos y de sus cuerpos. Es como ellos creen que hay un mundo detrás de las imágenes que están viendo. Y habitualmente lo que hay detrás de todas esas imágenes y de esos estilos de vida, habitualmente es un vacío. No está pasando realmente, porque cuando uno ve un reel, ve algo, la verdad es que construye una historia alrededor de esa historia que subieron. De cómo vive, de lo que tiene, etc. Las apariencias engañan. Yo les voy a contar una historia de ayer mismo. Alguien me dice, un niño que conozco de Guagua. Entonces va y me dice, oiga pastor, ¿sí? ¿Usted dónde vive? En Puente Alto. No. Yo pensé que usted, así, mirando para arriba y con estos gestos, yo pensé que usted vivía en Las Condes, en Lo Barnechea. Yo le dije, ¿y por qué pensáis eso? Porque mire, parece un viejo cuico. Yo creía que usted manejaba un Mercedes y que vivía en la media casota con una piscina. Que vos estáis más loco, le dije. Las apariencias engañan, Renato. El Renatito.
El Renatito, que es muy simpático. No, sí, si él sabe que yo conté, se va a poner orgulloso, créanme. Él miró, y obvio, ¿cierto? O sea, él se engañó, pero las apariencias engañan mucho. Entonces, esto puede desencadenar trastornos, miren, trastornos alimenticios, gracias hijo, y otros problemas relacionados con la autoestima. Y nosotros, ¿saben cuándo nos damos cuenta que algo está pasando? Cuando pasa, cuando ya hay evidencia. Pero debemos estar atentos a que esto no suceda. El ciberacoso. El acoso en línea es un problema significativo que afecta a muchos adolescentes y también a niños pequeños. El ciberacoso él está centrado en los adolescentes. El ciberacoso puede tener efectos devastadores en la salud mental, llevando a algunos jóvenes a experimentar pensamientos suicidas o comportamientos autodestructivos. El ciberacoso, ¿saben la única forma que podemos proteger a nuestros hijos del ciberacoso? Sacándolos del ciberespacio. Es ahí donde se produce el ciberacoso. Hay una adicción y pérdida de control también. La naturaleza adictiva de las aplicaciones y los juegos pueden llevar a una pérdida de control sobre el tiempo de la pantalla. Los adolescentes, los niños y adolescentes pueden pasar horas en línea a expensas de otras actividades importantes como el estudio, el ejercicio físico, el sueño, lo que puede contribuir a un deterioro general de la calidad de vida. Y voy a agregar, a orar, a estudiar la escritura, a juntarse con los amigos de la iglesia o con otros amigos del barrio, salir a jugar. No salen a jugar. Nosotros, yo tengo, aunque no se note, yo tengo 48 años, porque represento más claramente, ya me lo dijo el Renato, porque me dijo, Cuico, me dijo, viejo Cuico. Entonces, nosotros nos criamos jugando en la calle. Yo tenía mi límite, pero así estricto, pero en la calle. No podía pasar del poste ni de la cancha. Y ¿saben la verdad? Nunca pasé. No me interesaba. Prefería desobedecer en otras cosas. Me tenían estricto, pero estábamos ahí en la calle jugando con los amigos. Hoy día juegan en línea con los amigos y con otras personas que no sabemos quiénes son. Entonces tenemos la necesidad de intervenir y de educar, y él denota la importancia que tiene la intervención y la educación de los padres. Entonces, el rol que dice él, lo voy a leer rápido, habla del rol de los padres, dice que hay que regular el tiempo en pantalla, supervisar los contenidos, fomento de actividades alternativas. Desmurguet enfatiza la importancia de que los padres animen a sus hijos a participar en actividades no digitales, como el deporte, la lectura, los juegos al aire libre y otras formas de entretenimiento que promueven el desarrollo físico y cognitivo. Pero ¿qué es más fácil? Que estén jugando en el celular. ¿Se han visto haciendo esto? Mamá. Ya toma. Y el niño, una especie de zombie que va por la casa y hace todo con el celular en la mano. Es posible desintoxicar a nuestros hijos de esto. Debemos tener, eso sí, la convicción, siempre es una cuestión de convicción, de que esto es un problema, y de que esto es riesgoso, y de que esto es adictivo. Si alguno de sus hijos está consumiendo drogas, ¿qué hace usted? No le compra. ¿Qué hace? Lo ayuda. Interviene. Ya está advertido el Lucas. Mira, el Carlito le está diciendo al tiro lo que le va a pasar. ¿Me entienden? Los papás amenazan, lo que sea, pero uno hace algo. Pero la adicción a las pantallas parece que no fuera una preocupación de los padres hoy en día. Ese de fomento de actividad alternativa es muy interesante. ¿Saben por qué? Porque demanda de nuestro tiempo, demanda de energía, demanda de creatividad. ¿Saben qué no demanda? No es plata. No es plata. Yo no recuerdo nunca haber jugado con mi amigo con plata. Lo que hacíamos era comprar dulces. Luego de comprar por 10 pesos, compraba como una cantidad de dulces impresionante. Chocolate. Bueno, estoy hablando del año 80, la mejor época del mundo.
cuando jugábamos en la calle. Sí, 80. Ahora no, ni con Lucas. Con Lucas te compráis 1,5 privilegio. No te alcanza para 2. Prestigio. 600. Miren, no puede ser. Estamos mal. Alguien nos está estafando. Lo otro es que una de las cosas buenas que hace el Ministerio de Salud es con el Chile Crece Contigo, les regala juguetes interactivos desde el nacimiento hasta los 10 años a las mamás que se atienden O sea que las niñitas les dieron algo. Miren. Sí, pues le dan juguetes. O sea, la gente, o sea, imagínense, incluso el Estado, el gobierno está interesado en que hay otras formas de jugar, otras formas de entretenerse. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Siempre tomamos el camino más fácil. ¿Por qué? Porque es propio de los seres humanos. Entonces lo que vamos a hacer, la comunicación abierta también es algo que dice el ejemplo positivo. O sea, los padres deben dar un buen ejemplo respecto al uso de la tecnología. No pueden decirle ya, oye, deja el teléfono ahí. Por favor, sí, déjalo. Y ahí nos vamos y ya supuestamente dejó el teléfono. Entonces, intervención temprana, creación de un entorno sin pantallas. ¿Saben qué? Nosotros adecuamos mi oficina como una salita de estar. Y estamos luchando, ¿saben para qué? Para no meterle una tele. Y no lo vamos a hacer, ya es decisión. Ponemos el compu, no. Tratamos de no que sea un espacio para conversar, para leer, para tomar café, etcétera. Entonces, crear entornos sin pantalla. La intervención temprana es súper importante. Muchos están a muy buen tiempo de hacer eso y como muchas veces esto se transforma en una herramienta, debemos tener participación activa en la vida digital de nuestros hijos. Hay aplicaciones y cuestiones que se llaman control parental. Y ya cuando están más grandes, hasta que se vaya de su casa, debería tener control parental. ¿Ya? Puede ser una exageración, pero tómelo, déjelo. Entonces, vamos a ver aquí. Me tomé un rato importante en la introducción, pero vamos a hablar, con esta introducción, vamos a hablar de cómo nosotros tenemos que educar a nuestros hijos. ¿Por qué tomé este caso? Porque es lo más relevante aparentemente de lo que están viviendo los padres. Y la problemática más grande, ¿saben por qué? Porque los niños necesitan, comillas, porque están desconectados de todo lo que está pasando. La Juanita está peleando con el Luchito y ella se va a enterar el día lunes, cuando llega al colegio, y no supo nada de lo que pasó el fin de semana. Entonces nuestros hijos sí van a exigir, pero tenemos que ser prudentes. ¿Saben por lo que partamos? Una propuesta. Hablo con los más grandes, los más chicos deberían desaparecerles el celular. Con los más grandes, ¿por qué no partimos con el Día del Señor? No hay más, nada más de redes sociales ni nada en el Día del Señor. ¿Cuándo empieza el Día del Señor? Anoche a las 12. Si somos muy estrictos, como los judíos, al anochecer de ayer. ¿Y cuándo termina? A las 12 de hoy o al anochecer de hoy día. Y algunos van a decir, ya, va a empezar a las 12 de la noche y va a terminar al anochecer de hoy día. Es una buena idea, pero no haga trampa. El Día del Señor. ¿Por qué no nos desintoxicamos todos de redes sociales el Día del Señor? Y puede ser un gran comienzo y todos, no, esto es como galletita de la suerte. Todos los grandes viajes se inician con un solo paso, ¿cierto? No, yo soy más antiguo. ¿Se acuerdan de unas cositas unas papas fritas que vendían en Maní que se llamaba El Arriero? Y venían unos mensajes y al final decía El Arriero. Bueno, es como un mensaje, es como una frasecita del arriero. Vamos a tomar la relación de Pablo con Timoteo para extraer algunos principios generales de cómo debemos educar nosotros a nuestros hijos. Fíjense que Pablo en la segunda Timoteo está terminando su vida. Está a punto de morir, de ser ejecutado. Entonces, fíjense, él está tratando a un hijo con la sabiduría que tendría ¿quién? Un abuelo. Yo estoy experimentando la abuelidad. Recién.
Y creo que tengo muchas más herramientas para tratar con mis nietas, ¿cierto? Muchas más que las que tuve con mis pobres hijos. Pero imagínense que podemos ver a Pablo que está con la sabiduría de un abuelo tratando a un hijo. Esto lo podemos lograr, ¿saben por qué? Porque la sabiduría suficiente para todos está en la Biblia. Tenemos que empaparnos de la palabra del Señor para poder educar bien a nuestros hijos. Entonces, como en un sentido uno es padre de aquel que biológicamente le ha dado la vida biológicamente, quien ha sido instrumento en la mano del Señor para dar la vida espiritual a otro, también como este caso se transforma en su padre espiritual y él lo está tratando como a un hijo espiritual, ¿ya? Entonces Pablo está en el mejor momento que podía estar. ¿Por qué? Porque está con palabras de gratitud en esa carta, tratando a Timoteo, que no era su hijo, tratándolo como un hijo, con mucha sabiduría. Entonces, en primer lugar, los cristianos educan a sus hijos animándolos por la oración. Pablo eleva una oración al principio, que acabamos de leer, que dice: amado hijo, que tengas gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor, y de Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué está pidiendo Pablo para Timoteo? Está pidiendo varias cosas, miren. Primero está pidiendo gracia. Ese es el primer deseo que expresa Pablo hacia su hijo espiritual Timoteo. Hijo, que tengas gracia. ¿Qué está hablando aquí? Está orando por el corazón de Pablo, de Timoteo. ¿En qué sentido? En que el Señor siga en esa relación de amor que tiene sin que Timoteo tenga nada que dar para él. O sea, el perdón y la relación de Dios sin pedir nada a cambio. Ese regalo inmerecido de Dios. Por eso está orando. Para que la gracia abunde en su hijo Timoteo. Él ya había sido salvo, pero está orando también por esa gracia que transforma, esa gracia que capacita. Nosotros, queridos, somos dependientes de la gracia del Señor, exactamente igual como lo son nuestros hijos. Entonces debemos pedir, no que se porte bien, no que se saque buenas notas. Deberíamos partir primero pidiendo gracia para nuestros hijos. Que el Señor los salve. El perdón inmerecido, la relación inmerecida. Y aquellos que ya son salvos, seguir, que tenemos la certeza de que nuestros hijos han sido regenerados, seguir pidiendo por esa gracia que capacita, esa gracia que transforma el corazón. Frecuentemente oramos. Todos nos hemos visto orando por nuestros hijos respecto a sus comportamientos. Que se porte bien, que deje de ser atrevido, que deje de ser rezongona, que deje de torcer los ojos, ¿cierto? Eso es muy molesto. No estoy hablando de nadie en especial, pero yo he visto a muchos torcer los ojos. Cuando la mamá lo habla, o la habla así. Pedir gracia del Señor. Segundo, pide por misericordia de parte del Padre y de Jesucristo. Que el Señor le dé misericordia a nuestros hijos, a su hijo espiritual en este caso. Afecto tierno, cordial, mostrado a quien está en una situación difícil. Nuestros hijos están viviendo en el mundo. Están relacionándose con personas no cristianas. Están expuestas a profesores paganos. ¿Y qué estamos pidiendo nosotros? Que se porte bien, que se saque buenas notas. Deberíamos pedir por misericordia. Que el Señor tenga misericordia, ese afecto protector, compasivo del Señor sobre la vida de nuestros hijos. De nuestros hijos que ya están grandes. También podemos orar y debemos orar por ese afecto tierno y cordial de parte del Señor y de Jesucristo. De Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y luego habla de paz. La conciencia, es la conciencia de haber sido reconciliado con Dios por la obra mediadora consumada por Jesucristo.
O sea, tenemos que orar para que nuestros hijos, cada día esa paz crezca en sus corazones. Que cada día tengan más conciencia y tengan más convicción de que ellos han sido salvados por el Señor. Convicción de que ya están reconciliados con Dios. Que ya no le deben nada al Señor porque Jesucristo vino a pagar la deuda que ellos y nosotros teníamos con Dios. ¿Y cuál debería ser nuestra actitud al orar? Cuando oramos, habitualmente, siempre nosotros partimos pidiendo. ¿Es natural o no? Es natural pedir, Señor, tengo esta necesidad. Señor, esto me está pasando. Pero ¿saben qué? En este caso, Pablo le dice lo siguiente: doy gracias a Dios, a quien como mis antepasados sirvo con limpia conciencia, de que siempre, día y noche, me acuerdo de ti en mis oraciones. O sea, lo primero que hacía Pablo era orar con una actitud de gratitud. La Nara hoy día oraba por gratitud por sus hijos. Ser gratos, agradecidos del Señor por los hijos que nos ha dado. Y dar siempre gracias por ellos. Los que han sentido que sus padres no han actuado así con ellos saben lo que sucede. No es que estén desprovistos de todo esto. Porque el Señor indefectiblemente a sus hijos les da gracia, misericordia, paz. Y hay personas que están orando por ustedes, aquellos cuyos padres que no oran por ustedes. Habemos una comunidad que sí está orando por ustedes. Habemos algunos que sí estamos preocupados por ustedes como padres. Entonces, no es que los que tenemos hijos debemos orar por ellos y en esta actitud y por estas razones. Pero aquellos que no tienen padres creyentes, nosotros, mírennos, cada uno de nosotros estamos orando por ustedes para que el Señor les provea gracia, misericordia, paz y que permanentemente estamos dando gracia por ustedes y también acordándonos de día y de noche en nuestras oraciones. La gratitud o el contentamiento con los hijos es lo contrario a la inconformidad y la ingratitud. Independientemente de las circunstancias que estemos viviendo con nuestros hijos, debemos ser agradecidos por ellos, porque siempre son una bendición. Puede que estemos lidiando con nuestros hijos que están rebeldes, puede que estemos lidiando, no sé, o en el futuro con hijos que se descarrían, pero ¿saben qué? Siempre tenemos que ver por ellos con gratitud, porque el Señor nunca deja a un hijo sin disciplinar. Y todos los que son hijos, como en la parábola del hijo pródigo, todos los que son hijos siempre vuelven a la casa. De día y noche. O sea, él se acuerda de su hijo espiritual con constancia, sin tiempo ni lugar. O sea, no hay un momento más oportuno para orar por sus hijos que ahora mismo. Que cuando va camino a su trabajo, que cuando ya los dejó en el colegio, pida gracia, misericordia, paz y dele gracias al Señor por sus hijos. Acuérdese de ellos día y noche en sus oraciones. Cuando nosotros pedimos, el Señor da, ¿o no? Y en algunas ocasiones no. Respecto al testimonio que tenemos de la Lucía Millalonco. Ella estaba con un cáncer terminal, de vuelta para su casa con tratamiento paliativo. Y pedíamos que la sanara el Señor. Muchos de nosotros estábamos pidiendo que fortaleciera a sus papás, que les diera fuerza para lo que venía. Sí. Pero el Señor quiso sanarla. Pero yo creo, me incluyo, veíamos que era la posibilidad menos probable. Sin embargo, en el examen que no se lo hacen a enfermos terminales, ella gestionó, la misma Lucy exigió que le hicieran, porque dijo, si la gente está orando por mí, quiero saber qué está pasando con mi cáncer. Hay una iglesia orando, tienen que hacerlo.
hicieron los 2 exámenes correspondientes y hay un examen limpio de rastros patológicos. Y todos los órganos que estaban comprometidos, todo está absolutamente limpio. El Señor escucha. Y si el Señor es tan poderoso para curar el corazón como para curar las enfermedades. Y no todos tenemos cáncer, pero todos nacemos muertos en delitos y pecados. Y el Señor nos ha resucitado desde allí. Entonces, ¿qué estamos pidiendo para nuestros hijos? ¿Estamos pidiendo que les vaya bien en los estudios? ¿Estamos pidiendo que tengan progreso económico? ¿Estamos pidiendo que se compren una casa para que se vayan luego? ¿Qué estamos pidiendo? ¿Estamos pidiendo que tengan hijos? ¿Sabe que todo eso es legítimo? Pero cuando solo eso es nuestro motivo de oración, estamos completamente mal enfocados de por qué tenemos que pedir por nuestros hijos. ¿Qué preferimos? ¿Qué preferimos? ¿Un hijo descarriado y rico o un hijo pobre y creyente? Dije pobre, no dije profe, dije pobre. Etcétera. ¿Por qué estamos pidiendo? ¿Estamos pidiendo por sus comportamientos o estamos pidiendo por su corazón? Los cristianos educamos, en segundo lugar, a nuestros hijos animándolos con la palabra de Dios. Porque no nos ha dado, él le dice a Timoteo, en el 2 que leímos, dice, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor. Eso está en el número 2. Lo que está diciendo acá es que, fíjense, los comentaristas creen que probablemente Timoteo era algo tímido. No es poco común. Tenemos a Moisés que tenía problemas para hablar, ¿cierto? Y su hermano Aarón era quien hablaba por él. Y parece que Timoteo tenía algo de timidez. ¿Saben de dónde extraen esto? De 1 Corintios 3, versículo 10, que dice lo siguiente. Si llega Timoteo, asegúrense de que se sienta cómodo entre ustedes, porque él hace la obra del Señor lo mismo que yo. Esta palabra, cómodo entre ustedes, es como, ¿saben qué? Algo así como, Timoteo no va a llegar y va a entrar, así como a ganador, no. Acojan bien a Timoteo, para que se sienta bien entre ustedes. Probablemente él era tímido. Timoteo no tenía un ministerio fácil, era joven. Tenía oposición porque la gente miraba en menos su juventud. Él tenía problemas físicos. ¿Se acuerdan lo que le recomendaba a Pablo? No, que tomara vino así a secas. Le decía que a la agüita tenía que echarle vinito. No hagan eso. Era solo para Timoteo. Pero él probablemente tenía problemas estomacales. No era fácil. O sea, Timoteo era una persona común y corriente, con sus fortalezas, con sus debilidades, y estaba en un ambiente muy adverso, como la iglesia de Éfeso. Pero Pablo, y también habían persecuciones, herejías dentro de la iglesia. ¿Y qué es lo que estaba diciendo Pablo? Le estaba diciendo, Timoteo, el Señor nos dio un espíritu de cobardía, así que no sea tímido. Y lo impulsaba y le decía, nos dio el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo que promovía en nosotros amor, poder y dominio propio. Un comentarista, que es William Hendrickson, dice lo siguiente, resume qué es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, más o menos así. Querido hijo Timoteo, combate esa tendencia tuya de tener temor. El Espíritu Santo te ha sido dado a ti, a mí y a todo creyente. No es el espíritu de timidez, sino de poder, de amor y disciplina personal. Benefíciate de ese poder, sin límites, que nunca falla, y proclamarás la verdad de Dios, de ese amor, inteligente y con propósito, y darás consuelo a los hijos de Dios
hasta el punto de visitarme en la cárcel romana. Además, benefíciate de la siempre necesaria disciplina personal, autocontrol, donde la disposición de una mente sana en acción, y librarás la batalla de Dios contra la cobardía, tomando tú la iniciativa. Salmo 127, hay una idea muy parecida respecto a la crianza. Dice que bienaventurado el que llena de estas flechas su aljaba. Y está hablando de los hijos. Es como, ¿y qué hace uno con las flechas? Las lanza. O sea, impulsa, le saca todo el potencial a su hijo para que cumpla la voluntad del Señor. Y esto no es solamente venga a la iglesia, no. En todas las áreas de la vida de nuestros hijos nosotros debemos potenciarla. Y no importa si son tímidos, si son menos hábiles en una cosa, etc. Pablo le decía, Timoteo, sal de ahí. No tenemos ese espíritu. El Señor nos ha dado otro espíritu y nos impulsa a hacer estas cosas. Pablo nunca excusa la debilidad de su hijo Timoteo para poder animarlo a que cumpla el ministerio. Nunca. ¿Y nosotros qué hacemos con las debilidades de nuestros hijos? ¿Los protegemos en esa debilidad? ¿Cierto? No queremos que ellos sean expuestos en esa debilidad. Y está bien, es natural. Pero lo correcto sería orar por ellos y animarlos con la palabra, que el Señor les ha dado todo lo necesario para cumplir la vocación que tienen en este mundo. ¿Los estamos animando de esa manera? ¿O simplemente los animamos? Porque si animamos de esta forma, estudios universitarios, tenemos un buen enfoque. Pero yo creo que habitualmente los papás no pensamos en que nuestros hijos estudien algo y sean profesionales para contribuir en algo a la humanidad. Lo que pensamos habitualmente es que sea mejor que yo, que tenga un buen pasar económico, que no le falte nada. O sea, básicamente queremos que nuestros hijos hagan algo para que tengan plata. ¿Para qué? Para seguir comprando. ¿Les digo por qué? Porque nuestros hijos y todos los creyentes tienen todas las necesidades cubiertas por el Señor, por medio del trabajo y por medio de otras cosas y de otras personas cuando no hay trabajo. Entonces, tenemos que animar a nuestros hijos basados en la palabra del Señor, que el Señor nos ha dado un poder especial para vivir en el mundo, que nos ha dado un poder especial para tener dominio propio, para controlarnos, para tener disciplina personal, para lograr los objetivos. No porque somos super capos, sino porque el Señor está por nosotros. Y es por eso que podemos tener logros. Y todos los logros que tenemos son solo por la gracia del Señor, y todos esos logros son para su gloria. Si no es así, estamos creando nuestros hijos, construyendo un ídolo que a lo mejor ni siquiera ellos quieren construir. Y en tercer lugar, animándolos a servir con fidelidad en su vocación. El 2 parte diciendo, ya leímos del 1 al 7, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Luego le dice, por tu parte, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, que no se enreda en los negocios de la vida. ¿Por qué? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y luego tiene otro ejemplo. Primero toma el ejemplo del soldado, el ejemplo militar, que no se inmiscuía en la vida civil, sino solo militar. Luego habla, tampoco el que lucha como atleta es coronado, sino lucha legítimamente. Esto es lo que debería pasar. Hoy día sabemos que no pasa, ¿cierto? En los deportes, porque hay otras cosas que funcionan así, pero originalmente en los deportes de la antigüedad, ¿quién era el que ganaba? El que era el mejor. Y solo el que se esforzaba para llegar allí era el que era coronado y no aquel que hacía trampa. Hoy día, ¿nosotros qué validamos? Validamos la trampa. Esta sociedad la valida. Porque los caminos largos, ¿qué son? Los caminos largos siempre son más difíciles. Los caminos honestos son más largos, son difíciles. Y los caminos cortos,
aquel que hace trampa. ¿Son caminos más efectivos o no? En conseguir cosas, por ejemplo, mentir, obtener becas, por ejemplo, de manera ilegítima. Yo debo reconocer, tenía puras ganas de mentir en la ficha para que les dieran algo a mis hijos. Nos dieron algo, un crédito. Bueno, y una beca también de la universidad, pero la gente hoy día se separa de hecho para aumentar sus... Y no, se separan en la mente, en el papel, en el ¿cómo se llama? En la declaración, en la ficha. Y hoy día la sociedad eso lo valida, incluso lo celebra. Porque nosotros tenemos que la idea, por ejemplo, la idea del pillo, ¿cierto? Del vivo. Entonces, no, es que yo me avivé. Y cuando uno dice yo me avivé, hay que aplaudirlo, porque se avivó y engañó el sistema, que nos oprime. Y lo engañamos. Entonces, pero eso no lo hacemos los creyentes. Hoy día alguien nos comentaba sobre los impuestos, por ejemplo. No, dice, no paguen impuestos. Quítenle la plata a los ricos. No, usted que está cobrando, cobre lo que corresponde. Está bien cobrar, pero solo lo que corresponde. Los otros cobraban IVA y impuesto específico a la gasolina. Entonces, luego dice, el labrador para participar de los frutos, ¿qué tiene que hacer primero? Debe trabajar. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces dice que se esfuercen en la gracia de Cristo Jesús. Entonces, a vista de lo que dijo en el capítulo 1, y habló de varios ejemplos, no los leímos, pero habla de su abuela Loida y su madre Eunice. También menciona a otro hermano que era Onesíforo. Habla del don del Espíritu Santo y del llamamiento por medio de la imposición de manos que había recibido el propio Timoteo. La salvación que le espera a aquel que persevera. El maravilloso llamamiento que tenía. Todo eso le dice, échate los laureles. ¿No? En todo eso, esfuérzate. O sea que la cultura del esfuerzo sí es una cultura bíblica. La cultura del trabajo bien hecho sí es una cultura bíblica. La cultura de no tomar atajos sí es una cultura bíblica. Y es la voluntad del Señor que hagamos eso. Pero ¿saben en qué se tienen que esforzar nuestros hijos? No en sus propias fuerzas, no en sus propios anhelos, sino que dice, en la gracia de Cristo Jesús. Y luego dice que sufran, le dice que sufran, pero solo por Jesucristo. Recordemos el Sermón del Monte que dice que bienaventurados son los que son perseguidos y hablan calumnias de ellos mintiendo. ¿Sí? Son bienaventurados aquellos que están siendo perseguidos, pero porque los han calumniado y están mintiendo sobre ellos. No por alguien que cometió un delito y está siendo perseguido por la justicia. No. Está hablando porque somos creyentes, porque creemos en Jesús, porque hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a sufrir. Y tenemos que enseñarles eso a nuestros hijos, que no va a ser fácil la vida del colegio, que para ellos poder mantener su testimonio va a haber sufrimiento. En algunos momentos van a tener exclusión social, porque es la canuta, el canuto. Pero ¿saben qué? Es mejor honrar a Dios que servir a los hombres. Porque Él es el realmente importante. Que sufran, pero solo por Jesucristo. Es la única persona por la que debemos sufrir. Menos por un pololo o por una polola. No. Debemos sufrir por Jesucristo. Nuestros sufrimientos muchas veces no están relacionados con el Evangelio, ni por nuestra fidelidad al Evangelio, sino por nuestras malas decisiones. Los hijos deben aprender que nuestra fe en Jesucristo puede traer sufrimientos personales en esta sociedad. Y luego dice que agrada al Señor. Está hablando del militar que dice que no se enrede en los negocios de este mundo. Hay dos formas de vivir. Honrando a aquel que nos ha enrolado
aquel que nos ha llamado a su ejército, utilizando la figura del militar, o servir a la sociedad civil. Pero no podemos estar en ambos lados, dice aquí. No se inmiscuyen las cosas terrenales, en las cosas que no le importan a la milicia. Ellos son militares, ¿por qué? En honor y honra a aquel que lo convocó a ser un militar. Y la disciplina militar es así, ¿o no? La disciplina militar es estricta. O sea, un militar que no obedece, ¿sabe lo que le pasa? Lo dan de baja. Pierde todos sus beneficios. Y cuando dan de baja a un general, como que corre una fila, ¿se han fijado en eso? Como corre una fila y se acogen como 20 retiros porque echaron a uno, no sé realmente cómo funciona. Pero es una cuestión estricta. Bueno, eso es lo estricto que debemos hacer nosotros con nuestra fidelidad al Señor. Tenemos un general, tenemos a alguien a quien debemos honrar y solamente a él debemos honrar. No otra cosa, no. ¿Por qué? Porque enredarse no es que no participemos en el mundo como creyentes en misión permanente, no, sino que es tomar los valores de este mundo, pero no porque esto traerá buenas consecuencias, sino para agradar a Dios. O sea, mejor me quedo con el Señor porque aquí me va a ir bien. No, aquí podemos sufrir, pero este es el lugar correcto donde debemos estar. Esta es la fidelidad correcta que debemos ejercer, la fidelidad a Cristo Jesús, porque Él es el que murió por nosotros, no otro. Y también habla de la ética del trabajo, ¿cierto? O sea, hoy es la era del vivo. La cultura del atajo. No del trabajo bien hecho, no del trabajo forzado, sino del menor esfuerzo. La mejor ética de trabajo, ¿saben en quién la encontramos? En Cristo Jesús. Les digo por qué. Porque el Señor no sacó la vuelta en absolutamente nada. Él tenía que venir y nacer como un niño humano. ¿Lo hizo? Lo hizo. Tenía que incorporar para su naturaleza divina una naturaleza humana que incluía un cuerpo y un alma humana. El Verbo se encarnó. Nació en una familia pobre. ¿Cierto? Fue mirado en menos por los de su barrio cuando presentó su ministerio. Los líderes religiosos lo persiguieron constantemente. Jesús podría haber evitado algo el dolor. ¿Saben cómo? ¿Recibiendo qué cosa? Cuando estaba colgado en la cruz. ¿Qué le ofrecieron? ¿Alguien se acuerda? ¿Vinagre? ¿Mezclado con qué? ¿Con? Es que no me acuerdo, por eso estoy preguntando. No es una... con mirra, ¿no? Le dieron... Era mirra. Confírmenlo, por favor. ChatGPT. Sí dice y él, pero es que es una traducción antigua, entonces suena muy rara. Es otro. Pero ¿sabes lo que era? Era un analgésico. Lo que le estaban ofreciendo era un analgésico natural. Al ofrecerle esto, le estaban diciendo, hey, toma. No era como que uno piensa que lo estaban como torturando, ¿cierto? Como que le estaban dando algo malo. No, era un acto de compasión en una rama de hisopo, le ofrecieron y Jesús no bebió. Con una esponjita que tenía ese hisopo. ¿Saben por qué no recibió? Porque él quería hacer el trabajo completo. Por eso que después pudo decir, consumado es. O sea, no evitó nada de su trabajo. No evitó nada el dolor. No evitó nada morir. Sufrió terriblemente en el huerto del Getsemaní. Sufrió terriblemente por usted y por mí. Pero él no hizo un trabajo mal hecho. Jesús vino a morir con un trabajo completo y perfecto para el bienestar de nosotros. Y eso es lo que debe mover nuestra vida. El trabajo bien hecho de Cristo Jesús. Porque fue un trabajo consumado, un trabajo terminado que tiene efectos hasta el día de hoy con nosotros y con nuestras familias, con nuestros hijos y con los hijos que vendrán. Esa es nuestra esperanza, queridos hermanos. Entonces, en conclusión, debemos animar a nuestros hijos. ¿En qué sentido? En oración. Orar por y con ellos.
animarlos en la palabra, compartir la palabra de Dios con ellos, animarlos, que las cosas que no tienen o que les falta pueden ser suplidas por la gracia de Dios. Y sus habilidades que el Señor les ha regalado por la misma gracia pueden ser potenciadas para el servicio del prójimo y la gloria de Dios. Y también animarlos en la vocación, orar por ellos, guiarlos. Nuestros hijos no pueden estar solos. Oremos por ellos, compartamos la palabra y guiémoslo también en la vocación que el Señor los ha llamado. Oremos al Señor.